Bien, entonces me gustaría comenzar con la siguiente ecuación. Nx igual a m con n y m números naturales. ¿Ok? Entonces, pregunta. Vamos a ponerle a este estrella. La ecuación estrella tiene solución general. Tiene solución en los números naturales. ¿Ok? Bien, entonces hay dos casos. Primer caso. Cuando m es un múltiplo de n. M múltiplo de n que en otra notación lo podemos decir de la siguiente forma, es decir, m divide a n. Voy a decir que m divide a n si solamente si existe un número natural tal que n se puede ver como este es n divide a n al revés. N divide a n. N divide a m si solo si existe un número natural tal que m se puede ver como un múltiplo natural de n. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, en el primer caso, tenemos que esta ecuación, que n veces x igual a m, si queremos encontrar la solución, despejamos y nos queda que x es igual a m entre n, pero m es n veces k, esto dividido entre n, y esto es igual a k, número natural. ¿Ok? Bien, entonces en este caso la solución de estrella x pertenece a los números naturales. ¿Ok? El segundo caso sería que n no divida a m. En este caso, x sería igual a m entre n, no sería un número natural. ¿Ok? Bien, entonces en este sentido podría yo preguntarme ¿en qué dominio? Entiéndase, ¿en dónde tiene que vivir x? Lo voy a poner como paréntesis. ¿En dónde tiene que vivir x para que estrella tenga solución general? Entonces, de entrada, por la observación que acabo de hacer, en principio aquí x
no es un número natural, sino un número fraccionario, por lo observado anteriormente. ¿Okay? X sería un número fraccionario. Bien, entonces ahora nos podríamos plantear la misma pregunta, pero en el siguiente contexto. Quiero resolver estrella, buscamos resolver estrella en el contexto no de las magnitudes discretas, me refiero a los números, sino en el contexto de las magnitudes continuas. ¿Y por qué hago esta observación? Porque quiero hacer un análisis comparativo entre ambos contextos, ¿ok? Porque quiero motivar el concepto de divisibilidad en las magnitudes discretas y divisibilidad en el contexto de las magnitudes continuas. Bien, entonces ahora imagínense que tienen la siguiente ecuación: AX o BX igual a A. ¿Ok? A y B son segmentos de línea recta. Pues imagínense que aquí está A y aquí está B. ¿Ok? Bien. Y ahora imagínense que existe otra magnitud U, que le voy a llamar la unidad, U, la unidad, que cumple lo siguiente, que U, por cualquier otro segmento de línea recta, vale A. Es como el equivalente a la unidad en la aritmética. ¿Ok? El 1 cumple la propiedad de que 1 por cualquier número natural le da el número natural. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a llamarla esta 2 estrellas. Bien, voy a expresar 2 estrellas de la siguiente forma. Es B por X igual a A por U. ¿Ok? Entonces ahora imagínense que colocan aquí la unidad. Pónganse que esta es la unidad. Y ortogonal a la unidad colocan B. Esto mide U y esto mide, esto mide A. Entonces U por A es ese rectángulo, ¿vale? El área del rectángulo que acabo de dibujar. ¿Ok? Bien, entonces prolonguen este segmento y coloquen B. Este es B. Voy a llamarle a este U y esta longitud es B. ¿Ok? Ahora completen, bajen prolonguen esta línea y tracen una línea paralela a esta que pase por este punto. Ahí está. Y unan este punto de intersección con este extremo
y prolongue. Después prolonguen esta línea. Fíjense en el punto de intersección y bajen la ortogonal. Ahí está. Ahora prolonguen esta línea. Y la afirmación es que esto es X. Es decir, que esta ecuación, a diferencia de la ecuación para números naturales, si de lo que se trata es de encontrar la solución cuando A y B denotan no ahora números naturales, sino segmentos de línea recta, se puede resolver en cualquier caso. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí, observación, afirmación. Vamos a llamarle a este rectángulo, vamos a llamarle A, B, C y D. A este punto vamos a llamarle E, este F, a este G, a este H y a este I. Entonces la afirmación es que EH cumple doble estrella. Es decir, esto es un método geométrico, paréntesis, lo que se muestra en la figura. Lo que se muestra en la figura es un método geométrico que me permite dividir. Porque si ustedes despejan de esta relación, ¿qué les queda? La solución, ¿quién es? X es igual a A por U entre B y esto es igual a A entre B. Es decir, lo que estamos afirmando repito, es que tengo una manera de dividir geométricamente y no importa qué valor le den a A y a B. En ningún momento en esta construcción, salvo lo que voy a argumentar ahorita, uso que A y B tienen una longitud. Son cualquiera que ustedes tomen, esa es la solución. Entonces, repito, quiero hacer el análisis comparativo respecto a los números naturales, porque los números naturales no tenemos una manera general de resolver esa ecuación, pero en el contexto de las magnitudes continuas y no discretas sí hay un método que me permite dividir. Entonces imagínense esto, ustedes le pueden dar valores A y B naturales o cualquier valor y siempre esta va a ser la solución a mi ecuación. ¿Ok? Bien, ahora sí, razón. Propiedad. Si ustedes toman un rectángulo cualquiera, este es un rectángulo, ustedes toman un rectángulo cualquiera y trácenle la diagonal. Y después tracen rectángulos alrededor de esta diagonal como aquí. La afirmación es que voy a llamarle a este A', B', C', D', a este le voy a llamar E' y F'. La afirmación es que esta área es la misma que esta. El área F, G
y H. El área del rectángulo, estamos llamando I, G', I', F', D' es lo mismo que el área del rectángulo E', B', H', I'. Entonces, si ustedes lo aplican para este caso particular, estoy diciendo que este rectángulo que tiene área aquí en A por U es igual al área de este rectángulo que tiene área B por X. ¿Y eso por qué? Ustedes saben que la diagonal, ¿qué hace respecto a las áreas de los triángulos formados por la diagonal? Si ustedes tienen un rectángulo y le trazan la diagonal, ¿qué pueden decir del área de los rectángulos en los que divide la diagonal? Son iguales, ¿no? Entonces esta área es la misma que esta área. Ah, ok. Entonces, ahora, esta línea, tracen esta línea, voy a trazarla. ¿Está? Esta es ortogonal aquí, estos son rectángulos. Este es de 90 también. ¿Ok? ¿Qué pueden decir acerca de este triángulo? Ahí está. ¿Qué pueden decir acerca? Voy a ponerlo de colores. Para que se distinga. ¿Qué me pueden decir acerca de estos dos triángulos? Lo voy a hacer más grande. Lo voy a hacer aquí. Razón. ¿Por qué estas áreas son iguales? Entonces toman el rectángulo, le trazan la diagonal. Y después toman cualquier línea aquí paralela a esta y luego otra paralela a esta que pasa por la intersección. Ahí está. ¿Qué me pueden decir acerca de este triángulo? Respecto de este otro triángulo. Son semejantes. Algo más que semejantes. Este es de 90. 90. Esta, al ser paralela a esta, este ángulo es igual a este ángulo. ¿Sí o no? Alternos internos. Si tengo dos líneas paralelas y una transversal, los ángulos alternos e internos son iguales. ¿Sí o no? Entonces este y este es igual. Ángulos opuestos por el vértice, ¿cómo son? Iguales. Ah, entonces este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ok? Sí, son semejantes. ¿Ok? ¿Tienen los ángulos iguales o tengo triángulos semejantes? ¿Ok? Bien. Ahora, lo mismo para lo voy a poner así. Voy a poner otro color. Voy a aplicar la misma propiedad. Este es un rectángulo y este es una diagonal. ¿Cómo es esta área respecto a esta? Iguales porque la diagonal lo divide en dos partes iguales, ¿no? Entonces esta área morada y la naranja son iguales. Ahí está. ¿Y cómo es? Este es otro rectángulo y este es una diagonal. ¿Cómo es el área de este triángulo verde con la de este triángulo azul? Iguales. Te lo voy a pintar con el mismo color. Este es azul y este es azul. Tienen la misma área. Este es naranja y este es naranja.
Pero ¿cómo es el área del grande respecto a este? Iguales, porque esta es otra diagonal. Entonces, si tú este triángulo le quitan esta área azul y esta naranja, ¿qué les queda? La de este rectángulo. Si a este triángulo le quitan la naranja y el azul, les queda el área de este rectángulo, pero esta grande es igual a esta grande porque esta es diagonal del rectángulo grande. Entonces, esta área es igual a esta área. Ajá. Entonces, lo voy a pintar de café. Esta área es la misma que esta área, que es lo que quería yo mostrar. Y esto es en general, para cualquier configuración, los rectángulos en torno a la diagonal de cualquier rectángulo, que son estos que estoy remarcando con de blanco más fuerte, siempre tienen la misma área, siempre. Ahí está. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este rectángulo está en torno a la diagonal de este rectángulo, tiene la misma área que este rectángulo. ¿Pero qué quiere decir que esta área sea igual a esta? Esta tiene como base U y altura A. Entonces, A por U es lo mismo que el área de este rectángulo que tiene base X y altura B. Este es B. Pues A por U es igual a X por B. Entonces, esto implica que lo voy a poner así. A por U es lo mismo que B por esta longitud que es EH. Es B por el segmento EH. Es decir, EH es solución de doble estrella. Esta. EH es solución de doble estrella. ¿Ok? Entonces repito, ahora, ¿qué es lo importante de esta construcción? No importa, si ustedes se dieron cuenta, nunca usé un valor determinado para A y a B, nunca. Ustedes pueden dar el valor a 1, 2, 3, o sea, 2 veces la unidad. Lo voy a poner aquí, observación. A y B pueden tomar cualquier valor. O sea, A, repito, puede ser M veces U y B puede ser N veces U, para que tengamos el caso anterior. Pero no solo eso, más aún. Cualquier otro valor. A y B pueden tomar cualquier otro valor. Y por cualquiera me refiero a cualquiera. ¿Vale? Y otra observación a señalar: este procedimiento es exacto. Esta división es exacta, no como en ese caso. Por ejemplo, ustedes pueden darle el valor a M1 y a M3 y les queda que X es igual a 1/3. Y ustedes saben cuánto vale 1/3. 0.33333, el proceso nunca termina. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí. Eso es muy importante observar. ¿Por qué quiero señalar esto? Repito, porque esta es la diferencia
Importante a señalar toda vez que lo que nos interesa es la propiedad de los números naturales, las propiedades de los números enteros y las propiedades de los números complejos y las propiedades de los polinomios. ¿Ok? Voy a suponer en cierta medida las propiedades de los números reales, porque eso lo supone el temario, eso se ve en un curso usual de cálculo 1, pero yo quiero hacer este análisis comparativo, repito, porque lo que quiero motivar a continuación es el principio de divisibilidad. ¿Ok? Bien, entonces, observación. Imagínense que m vale 1 y n vale 3. La solución de la ecuación 3 veces x igual a 1 es 1/3. Que como división es 1 entre 3, no cabe. Agrego un 0, subo un punto, 10 entre 3 toca 3, queda como residuo 1. ¿Ok? Después pongo otro 0, bajo el 0, toca 3 otra vez y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, 1/3. Lo pongo aquí, la división no es exacta. Y aquí la división es exacta. División exacta. No importa qué valor tenga A y B, esta división es exacta. Puedo calcular quién es la división, ¿no? Que es la solución de esta ecuación. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora sí, motivo el siguiente principio que me interesa. De la siguiente forma. Principio de divisibilidad. Bien, entonces motivado en este ejemplo concreto, imagínense que ustedes toman cualesquiera dos naturales y hacen el proceso de división de m entre n. Toca a un múltiplo K1 y deja un residuo, vamos a llamarle R1, como aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Aparte del residuo, si m no divide a n, primer caso, si n no divide a m, perdón, si n divide a m, entonces m se puede poner como un múltiplo, habíamos comentado, de n. Y en este caso, el residuo es 0. Porque cabe exactamente K1 veces n en m. ¿Ok? Bien. El segundo caso es cuando n no divide a m, en cuyo caso el residuo es positivo y siempre más chico que n. Entonces aquí vamos a ponerlo, es m igual a K1 veces n más R1. ¿Ok? Bien, entonces si n divide a n, el proceso termina de división, el residuo es 0, y si no, queda un residuo R1. Entonces ahora vuelvan a dividir. Ahora n entre R1 tiene sentido porque
R1 es más chico que N. ¿Ok? Vuelven a dividir, toca un número natural K2 y un residuo R2. ¿Ok? Entonces estoy diciendo que N se puede ver como K2 veces R1 más R2. Pregunta, ¿puede R1 ser 0? Perdón, R2 ser 0. ¿Puede R2 ser 0? Es decir, N puede ser un múltiplo entero de R1. No, porque si no en la pasada, o sea, habría sido 1 más 1, 1 por N más 1. Sí. No habría eso. Ajá, a ver, no, ya que, en caso contrario, vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que R2 es 0, es decir que N se puede ver como K2 veces R1. Entonces lo sustituyo aquí. Entonces sustituyendo vamos a ponerle aquí gato. Sustituyendo en gato, ¿qué tenemos? Tenemos que M es K1 veces N más R1, perdón, más N que es K2 veces R1 más R1. Entonces asocio, esto es lo mismo que K1 por K2 por R1 más R1. Factorizo R1 y me queda que esto es K1 por K2 más 1 veces R1. Este es un número natural. M es un múltiplo de R1. ¿Está bien? ¿Dónde está? Pues puede o no puede ser R2 0. Pues si R2 es 0, pues M sería igual a 0. M sería igual a 0, ¿por qué? Porque si multiplicamos cualquier número por 0, es igual a 0. No, pero es que aquí no parece R2, ¿no? Ah, me equivoqué. Ah, no. Ajá, Pensé sí, que sí, sería R2 el que está ahí. Ajá. Ah, no. ¿Puede ser R2 0? Sí puede, ¿no? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer con un ejemplo. R2 sí puede ser 0. ¿Cuándo puede ser 0? Voy a dividir 17 entre 4. 17 entre 4. ¿Cómo toca? A 4, ¿no? Y sobra 1. Ahora divide en 4 entre 1. ¿A cómo toca? 4 y sobra 0. Este es R1 y este es R2. Entonces sí puede. ¿Vale? Puede ser R2 0. ¿Ok? Entonces, pero si suponemos que R2 no es 0, puedo seguir continuando haciendo la división. ¿Ok? ¿Puede R2 ser 0? Sí.
Entonces, supongamos que R2 no es 0, o hay dos casos. Hay dos casos. Cuando R2 es 0 y cuando R2 no es 0. Si R2 es 0, el proceso de división terminó. Es finito. El proceso de división termina. El que estoy realizando, ¿ok? Si R2 no es 0, ¿qué significa? Que N se puede ver como un múltiplo entero de R1 más R2 con R2 positivo y menor que R1. ¿Ok? Entonces vuelvo a hacer la división. ¿De quién ahora? R2 es más chico que R1, entonces puedo dividir R1 entre R2. Entonces divido R1 entre R2. Toca a un múltiplo K3, lo voy a llamar, y sobra un residuo R3. Entonces aquí otra vez hay dos casos. Primer caso, si R3 es 0, nuevamente el proceso de división termina. Segundo caso, si R3 no es 0, ¿qué quiere decir? Que R1 se puede poner como un múltiplo de R2 más un residuo con el residuo positivo y menor que R2. Ahí está. Entonces, en general, puede que, voy a ponerlo así, esto es Rn-2, lo voy a poner así, Rn-2 sea un múltiplo entero de Rn-1 más un residuo Rn con este residuo positivo y menor que Rn-1. ¿Ok? Pregunta. ¿El proceso en general termina de división? ¿Y a qué me refiero con en general? A que si siempre puede sucederle que en algún momento el residuo tiene que ser 0 necesariamente. ¿Ok? Pregunta, ¿eso siempre tiene que terminar? O en otras palabras, la siguiente sucesión de valores tiene un valor mínimo. En otras palabras, aquí está. Pues comencé con, ahí está, R1 menor que N, R1 menor que N, esto mayor que R2, esto mayor que R3, así sucesivamente hasta Rn. Pregunta, ¿esta sucesión de valores termina? ¿Tiene un valor mínimo?
En otras palabras, la sucesión de valores, estos son números naturales, ¿no? Porque estoy dividiendo m entre n y m y n son naturales, ¿ok? La sucesión anterior de valores naturales. Tiene un valor mínimo. Y de ser este el caso, ¿cuál es el valor mínimo? ¿Ok? ¿Cuál cree que sea la respuesta? ¿Ese proceso siempre termina en algún momento? ¿Puedo afirmar que esto va a terminar? Creo que como tienen los menores, sí termina, ¿no? Porque Exacto. los iguales son los irracionales. Ajá, ¿sí? Como tienen el menor estricto, estos son números naturales, ¿vale? Entonces, este es un número natural, por muy grande que sea, como estoy reduciendo siempre al menos en un valor, puede que este residuo reduzca en 2 unidades o 3, pero siempre al menos en 1, porque es menor estricto, y así sucesivamente. Entonces, al menos podrían decirme en cuántos pasos aseguran que sí termina. ¿Cuál es a lo más el número de pasos en el que termina? Si a n le estoy quitando al menos una unidad, ¿en qué paso va a terminar? Pues en el 0. ¿En cuál? En el 0, digo. No, número de pasos. Este es n. Y al menos reduces en 1. ¿En cuántos pasos al menos sabes que sí va a terminar? ¿En 9? No, en n, ¿no? Este es n. Lo peor que te puede pasar es que le redujiste solo en un valor, ¿sí o no? Por ejemplo, 8. Ponle que n fue 8 y el residuo quedó 7. En el siguiente paso, lo peor que te puede pasar es que haya reducido en un valor 6. Después 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, al menos en n pasos, aseguras que tiene que terminar. ¿Cuánto es n menos n? 0. 0. Entonces, yo sé que al menos quítenle a n un valor 1, n menos 1. Como es menor, lo peor que te puede pasar es que reduzca en un valor, ¿sí o no? n menos 2, n menos 3, así hasta n menos n igual a 0. 0. Entonces, lo peor que les puede pasar es que en n pasos termine eso, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. 16 entre 6. ¿A cómo toca? A 2, ¿no? Y sobran 4. Aquí, ¿cómo fue el residuo? Bajó en 2 unidades respecto al 6. Entonces eso nos fue bien, ¿no? Ahora vamos a dividir 6 entre 4. ¿A cómo toca? A 1. ¿Y qué queda de residuo? 2. Lo peor que les puede pasar es que haya reducido en una unidad. Que el residuo haya sido 3, pero no nos fue bien. Redujo otra vez en 2. ¿Vale? Ahora dividan 4 entre 2. ¿A cómo toca? A 2. ¿Y sobra? 0. Ya terminó. ¿Por qué? Porque aquí el residuo puede ser 0 o 1 y no más. Pero no fue 1, o sea, 1 que haya bajado en una unidad al 2, pero no bajó en una unidad, bajó en 2. Entonces, estos residuos, ¿en qué están bajando? En 2 unidades, ¿no? 4, 2 y 0. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que este residuo baje en una unidad, que aquí haya sido 5, que aquí haya sido 4, luego 3, luego 2, pero yo sé que va a seguir bajando, ¿no? 1 y 0. Si es que no bajó antes, ¿no?
¿Ok? Que le haya pasado esto de que en el tercer paso ya terminé el residuo, me quedó cero, como aquí. Aquí en el tercer paso terminé, pero en principio, al menos, a lo más, en 6 pasos debí haber acabado. Que es bajarla a 1 unidad, luego al 5 bajarlo 1 unidad, que es 4, etc. ¿Ok? Entonces, en principio, esta sucesión de valores sí termina. Y el valor en el que termina necesariamente es 0. ¿Ok? Entonces quiero terminar con el siguiente ejemplo. Quiero que lo piensen y me digan ustedes si ese proceso de división que voy a hacer a continuación termina. Entonces imagínense que tienen un cuadrado. Tienen un cuadrado del lado L. Cuadrado del lado L. Y diagonal D. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿ustedes qué saben? ¿Cómo es la diagonal de cómo es la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo? D siempre es más grande que el lado. ¿Sí o no? A ángulo mayor se opone lado mayor. Si este es alfa y este es beta, alfa ¿cómo es? Alfa es menor de 90 grados. ¿Quién se opone al ángulo de 90 grados? D. Y alfa, ¿quién se opone? L. Aquí es isósceles, entonces este es alfa. Ahí está. ¿Ok? Entonces este lado siempre es más grande que este, perdón, esta longitud siempre es más grande que este. Dividan L entre L. ¿Ok? Toca a un múltiplo K1 y deja un residuo R1, es decir... ¿No sería al revés, profe? D entre L. Ah, sí, perdón, D entre L. ¿Ok? Toca a un múltiplo K1 y deja un residuo R1, es decir, tomen su compás y hagan esto. Este es L. Y la pregunta es, ¿cuántas veces cabe L en D? Ajá. Y después, vean que R1 es positivo y menor que L, y ahora dividan L entre R1. Toca un múltiplo K2 y deja un residuo R2. Ajá. Entonces este es 0 menor que R2 menor que R1. Y ahora dividan, como R2 es más chico que R1, es decir, R1 mayor que R2, ahora dividan R1 entre R2. Este toca un múltiplo K3 y deja un residuo de R3. Pregunta, ¿este proceso de división termina? Es decir, esta sucesión de valores L mayor que R1, mayor que R2, mayor que R3, ¿termina? ¿O el proceso de división no termina? ¿Ok? Bien, piénsenlo y lo vemos la próxima clase. ¿Ok? Quiero ver si el proceso termina o no termina. ¿Ok? En el caso de los números naturales, yo sé que ese proceso siempre va a terminar en un número finito de pasos, a lo más en n pasos, si estoy dividiendo con esta relación que tengo aquí, y sé que el valor al que tiene que llegar es a 0. ¿Ok? Bien.
¿Alguna pregunta, alguna inquietud para terminar? Bien, entonces si no hay ninguna duda, ningún comentario, nos vemos la próxima clase. Ok, sí, perdón. Profe, si es que no terminara, es porque D es igual a raíz de 2 veces L. D es raíz de 2 veces L, exacto. Porque L cuadrada más L cuadrada me da D cuadrada, ¿no? ¿Ok? Entonces D es raíz de 2 veces L, es decir, que este es equivalente a que D entre L es raíz de 2 entre 1. ¿No? Ok. Que terminara, ¿qué quiere decir? ¿Comentabas? No, digo si es que no terminara, sería por esa razón, porque es raíz de 2 veces L. Pregunta, ¿es por eso? Si no terminara, es porque D entre L es raíz de 2 entre 1. César. Ya demostramos tendríamos que demostrar que es inconmensurable. Bueno, pero esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es que si el hecho de que raíz de 2 sea inconmensurable respecto a la unidad, quiere decir, es equivalente a que este proceso termine, ¿no? ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Vale? Porque de estar detrás de esta propiedad, de este proceso, quiero que veamos si es equivalente. Si detrás de que este proceso no termine, está la inconmensurabilidad de la diagonal respecto a su lado. ¿Ok? Bien. La diagonal del cuadrado respecto a su lado. Bien. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿No? Bien. Entonces ahora sí, terminamos y piénsenlo. Traten de hacer este proceso de división. Vean cuántas veces cabe el lado en la diagonal. Fíjense en el residuo. Vuelvan a dividir ahora. ¿Dónde está? Aquí. Vuelvan a dividir el lado entre el residuo. Vean cuántas veces cabe. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Entonces terminamos.